Muchachos queridos, yo no vine a acusarte, no vine a hacerte sentir mal, solo vine a decirte: trae a tu mente todos y cada uno de los problemas que hasta el día de hoy tienes, y te vas a dar cuenta que en una de estas dos cosas fallaste. O te faltó sentido común o te falló el discernimiento. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Si esta generación ama estos principios que la Biblia enseñó, yo estoy seguro que usted se va a ahorrar muchos problemas y va a caminar en la bendición de Dios. Hace un tiempo estaba haciendo mi devocional como era de costumbre, y en medio de mi devocional, mientras leía un texto de la palabra, me encontré con un versículo que llamó profundamente mi atención. La razón es que encontré en este verso dos principios que, les confieso, en algún momento de mi vida ya había leído este texto varias veces, pero ese día fue diferente. Las otras veces que lo había leído lo había encontrado como un texto inspiracional, pero ese día lo vi como un texto revelador. Y encontré dos cosas que dije: Señor, de verdad, si nosotros fuéramos conscientes de esto, estaríamos viviendo mucho más tranquilos, más felices y con menos dolores de cabeza. Y hoy quiero que leamos la palabra del Señor en esos textos. Proverbios capítulo 3, versículos 21 al 26, en la Nueva Traducción Viviente. Le voy a rogar el favor que antes de leer usted extienda sus manitos así hacia el altar y diga: Señor, háblame hoy a través de tu palabra. Vamos, dilo conmigo, dile: háblame a través de tu palabra. Tú que lo estás viendo en línea, extiende tus manos hacia el televisor, al celular, donde estás, y dile: Señor, por favor, háblame y muéstrame lo que yo necesito entender y aprender en el nombre de Jesús. Diga un fuerte amén y amén. Ahora sí, dice la Biblia: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Versículo 22. Porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar. Te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Versículo 24. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente, y no hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. Amén y amén. ¡Qué cantidad de beneficios! Vas a dormir en paz. Nadie te andará persiguiendo, no vas a tropezar, tendrás una vida en bendición. Y la Biblia dice: ¿cómo se logra eso? ¿Cómo tener una vida tranquila? Denle un codazo al que tiene a su lado, míralo a los ojos, ahí donde le salen las lagañas, y dígale: hoy vamos a aprender cómo tener una vida tranquila. Ahora, pastor, ¿usted de qué clase de tranquilidad está hablando? Hace un tiempo me tenía que ir a peluquear. Aunque usted no lo crea y no parezca, yo todavía me peluqueo sagradamente. Mi esposa lo sabe. Cada semana voy a que me corten los 24 pelos que me quedan. Siempre. Porque si me los dejo crecer, me veo horrible. Entonces yo voy allá. Y resulta que el muchacho que siempre me atendía ese día no estaba. Entonces tuve que cambiar de peluquería. Cuando llegué a la otra peluquería, hay un muchacho sentado en una silla, pero casi que tirado. A ver si lo puedo hacer aquí. El tipo estaba así: con permiso, yo tiro esto, me disculpan los muchachos, venga para acá, corra, acá hacia atrás por si me descalabro. Eso, él estaba así, en la silla donde cortaban el pelo, chateando. Es como un débil, me está temblando hasta el alma. Estaba así. Entonces yo llego y le digo: buenas. El tipo ni me mira, chateando, me dice: buenas. Y le digo: ¿tiene turno? Me mira y me dice: ¿qué quiere hacerse? Si tú haces una peluquería, ¿qué? ¿Un masaje? Pues claro que el pelo. Le dije: me quiero peluquear y arreglarme la barba. El tipo sigue aquí y me dice: ajá, siga. Yo sigo y el tipo sigue chateando. Se levanta como pidiéndole permiso a un pie para mover el otro. Me dice: ya vengo. Se va, se entra, sale. Mire, cuando el tipo salió, yo ya no estaba, yo me había ido. Porque le vi un relajo, una paz y una tranquilidad que no es tranquilidad. Hoy este tema no es para defender la pereza.
Uy, pastor, aleluya, me encanta esa palabra. Tanto estrés. Yo quiero eso, que me dejen dormir hasta tarde. Que no estoy hablando de esa tranquilidad. No estoy hablando de la tranquilidad de aquellos que parece que no les importa el mundo, no les importa la vida, no les importa nada, no les importa cumplir. De esa tranquilidad no le estoy hablando. Le estoy hablando de la tranquilidad de aquellos que aprendieron a vivir una vida sin problemas innecesarios. Porque hay gente, escúcheme bien, que está cargando una cantidad de cosas que no están en edad de cargar. Están lidiando con una cantidad de problemas que, si observan y detallan lo que hoy la Biblia les va a enseñar, se van a dar cuenta de que tienen cosas que no era necesario tener en este momento. De eso es de lo que le voy a hablar. Que no tengas que estar cargando la preocupación. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién me va a descubrir? ¿Quién me va a ver? ¿Y si esto se destapa? No. Que puedas tener una vida en paz diciendo: Señor, estoy viviendo la vida como tú quieres que la viva, con desafíos, con retos, con batallas, con obstáculos, pero en la bendita y la gracia de Dios delante de cada uno de nosotros. Dígame amén si me está entendiendo en esta preciosa noche. De eso es de lo que le voy a hablar. Así que partamos entonces del primer punto del que hoy quiero mostrarte. ¿Cómo llegamos a ese nivel? Lo primero que te quiero mostrar es esto: usando el sentido común. ¿Puedes repetirlo fuerte? 1, 2, 3. No, necesito que lo repitan más fuerte, y los que están en línea lo van a escribir. 1, 2, 3. Usando el sentido común. Volvamos a la Biblia. El versículo principal dice lo siguiente, verso 21: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común. ¿Qué es el sentido común, pastor? El sentido común es la capacidad de razonar con inteligencia y objetividad frente a lo que es correcto o a lo que es incorrecto, frente a las normas, frente a las reglas, frente a lo que es obvio, frente a lo que es evidente. El sentido común es el menos común de todos los sentidos en esta generación. Hoy en día la gente le dicen: por ahí no entre. ¿Y qué hacen? Entran. Le dicen: por ahí no pase. ¿Y qué hacen? Pasan. Por favor no mienta. ¿Y qué hacen? Mienten. Fallan en lo obvio, en lo que no se debe hacer, y luego están metidos en unos problemas. Hace un tiempo me pidieron oración por un muchacho que tuvo un accidente en una moto, se estrelló en la moto, dañó un carro y metió a la mamá en un problema. Pero lo tremendo no es eso. Lo tremendo es que cuando yo lo vi a él manejando moto, andaba sin casco, a toda velocidad, en una vía que no se tenía que meter. ¿Qué te dice el sentido común de alguien que está manejando así? ¿Qué te dice el sentido común? Que si tú andas en una moto sin casco, a altas velocidades y respetando las normas de tránsito, tarde o temprano te vas a ganar un problema. Entonces después dicen: no, es que el diablo me atacó. El diablo vino en forma de carro y se me atravesó. No fue el diablo, fue tu imprudencia. El sentido común me enseña que hay cosas en las que yo me meto porque no fui capaz de reconocer ni pensar con inteligencia. Yo quiero que alguien me escuche aquí. ¿Cómo es posible que tú te estás enamorando de alguien, querido jovencito o querida jovencita, y en medio de tu relación ese tipo fue capaz de levantarte la mano y pegarte, o esa niña fue capaz de levantarte la mano y pegarte, y tú dices: yo no sé si seguir adelante o terminar, pastor, no sé, estoy confundido? ¿Cómo vas a estar confundido? El sentido común te dice que si de novios es capaz de pegarte y no provee para nada de ti, el día que te cases te va a acabar, mija. Así no diga amén. Así es. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Escucha lo que te dice el sentido común. Señor, muéstrame. Dios, antes de mostrarte lo que tú no ves, te dio sentido común para que veas y entiendas. Ay, pastor, estoy tan cansado de ser gordo y gorda. Ore por mí. Mire, ¿sabe cómo voy a bajar de peso? Con sentido común. O sea, si usted sigue viendo esa hamburguesa que le hace ojitos y le dice: cómeme, devora, ven, devórame otra vez. ¿Qué le dice el sentido común? Que si usted se empaca esa hamburguesa y le mete doble carne y después queda chiflando y se come la hamburguesa del que dejó ahí y luego pide postre, ¿qué le dice el sentido común a usted? Que se va a deformar. Entiéndame. Mire, qué curioso que esta generación lo que más necesita es entender que Dios nos dotó a todos de la capacidad de pensar, de la capacidad de evaluar, de la capacidad de entender, de la capacidad de pensar. ¿Cómo es posible que tú no te estés dando cuenta que estás endeudándote y todo lo compras en deuda y no manejas bien tus tarjetas de crédito y estás mal y tu mente te dice: no, trabaje duro que va a tener con qué pagar? El sentido común te tiene que prender una alarma y decirte: o paras o te vas a endeudar, o paras o te vas a emproblemar. Pero cuando la gente se le apaga el sentido común, falla en cosas insignificantes y vuelven de pequeñeces problemas enormes.
Yo no sé si alguien me está entendiendo, pero necesito que me diga un fuerte amén, por favor. Les pedí a los muchachos que me colocaran unas imágenes en la pantalla. A ver si me las pueden poner. Unas imágenes que les pedí. ¿Qué es esto? Son señales. La primera señal dice: prohibido parquear. La gente que no tiene sentido común parquea donde no debe parquear. Después viene el tránsito, les pone un comparendo y piden oración. Padre, Señor, el diablo me está atacando. Pastor, me está persiguiendo el enemigo. Andan en esos vehículos con licencias vencidas, sin seguros, sin papeles. Se meten en problemas y después: pastor, yo no sé, es que yo no salgo de una para meterme en otra. Es básico. Estás haciendo cosas que no debes. Estás andando en cosas que tú sabes que no te debes permitir. Hay gente que está viendo la señal de peligro y no reacciona, porque cuando a la gente le falla el sentido común, tampoco logran percibir las señales. Les están pasando cosas a su alrededor y no entienden que la razón de esos problemas no es el diablo, no es el enemigo, no es otro, sino sus propias imprudencias. Hoy vine a decirte algo, querido joven, jovencita, hermano, hermana, persona que estás viendo esta palabra. No le pidas a Dios que te muestre cosas que el sentido común ya te está hablando, porque para eso Dios te dio inteligencia. Ahora, pastor, ¿qué hace que se bloquee el sentido común? Le voy a decir que bloquea el sentido común: las emociones. Cuando estás altamente emocionado, no logras entender, no logras ver. Por eso los enamorados sí que fallan en esto. Y uno dice: pero ¿cómo no estás viendo que no te conviene? ¿Cómo no estás viendo que te hace daño? No lo logran ver, porque las emociones nublan el sentido común y no dejan pensar con claridad. Y no solamente a los enamorados. ¿Ha visto esa gente que va al banco a pedir plata prestada y le dice el banco: claro que sí, yo le presto? Y cuando hacen la cuenta, solamente están pensando en la cuota que tienen que pagar, pero no multiplican la cantidad de dinero que van a pagar cuando termine el crédito, porque están emocionados. Pastor, ¿qué se hace en esos momentos? Cuando te falla el sentido común a ti, busca a alguien que no esté tan emocionado como tú y pídele consejo. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú te sientas que tu sentido común está nublado, pídele consejo a otra persona que no esté tan emocionada como tú y cuéntale tus planes. Dile: mira, quiero hacer esto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? Te vas a dar cuenta que una persona con la mente fría, calmada, va a poder ser objetivo en cosas que tú no estás siendo objetivo, y te va a decir: mejor espérate, no lo hagas, aguarda, no permitas eso, no lo dejes pasar, manéjalo de esta forma. Pero el problema es que esta generación se mete según sus emociones, y como no pide consejo antes, lo pide después, cuando están, emproblemados hasta el pescuezo. Yo siempre he dicho algo: el consejo es tan poderoso y tan necesario en la vida que usted siempre lo va a tener que usar. Algunos lo usan antes, otros lo usan después. El que lo usa antes es preventivo, el que lo usa después es reparativo. Pide consejos para arreglar cosas que por el sentido común nunca logró ver. Escúcheme, necesitamos pedirle a Dios sentido común. Dígame amén si me está entendiendo. Escuche, no es difícil usarlo, solo necesitamos pensar. Y a veces necesitamos repensar. A veces necesitamos tiempo para entender, mirar las señales y decir: ¿qué es lo que Dios me está mostrando con esto? ¿Es hora de seguir o es hora de retirarme? ¿Es momento de permanecer o es momento de dar un paso al costado? ¿Realmente esto me conviene o no me conviene? Pero las personas que fallan en su sentido común terminan metidos en problemas terribles. Les pedí que me colocaran una frase. La pueden poner en este punto, por favor. Quiero que la lea. Y es esto: cuanto más minimizas el riesgo, más amplificas la posibilidad de tener problemas. El sentido común te ayuda a vivir de acuerdo a lo correcto y no de acuerdo a tus locas ideas. La gente que no usa el sentido común, ¿recuerdan la historia del muchacho de la moto? A altas velocidades sin casco. Vaya, dígales que se pongan casco para que vea lo que ellos digan. ¿Qué dicen? Te tan exagerado, no pasa nada, no importa. Esta es la gente que, póngame la imagen por favor, esta es la gente que minimiza los riesgos. Pero no se hace, no importa, no es lo correcto, ¿quién se va a dar cuenta? Pero no es así, no es tu turno, no sobornes, espérate, no va a pasar nada. Cuando se les destapa la olla podrida, se dieron cuenta de que su peor error fue minimizar los riesgos. ¿Por qué la gente falla? Porque les falla el sentido común. Pero la Biblia habló de otro principio. Recuerden que le dije que eran dos. Repítame fuerte, respirando profundo. ¿Cuál fue el primero? 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Usando el sentido común. Quien usa el sentido común tendrá una vida tranquila. Viene y le dice el amigo: te tengo un negocio.
Ay, ¿cómo es? Vos tenés que darme la plata, y entonces yo esa plata la meto en una cadena, y entonces esa cadena vos te tenés que conseguir otra gente que te dé más plata. Ajá. Pero eso no es una pirámide, no, es una cosa innovadora, algo nuevo. ¿Y qué más tengo que hacer? Entonces vos te conseguís otros y cada uno dan de 1.000.000. Ajá. Y después al mes te devuelven el 35% en lo que vos invertiste. ¿Qué le dice a usted la emoción? ¿Qué le dice la emoción? No, qué santidad hay en este templo, estoy impresionado. ¿Qué le dice a usted la emoción? Jale. No va a poder, usted es capaz de vender una loca. ¿Cómo no va a poder hacerlo? ¿Qué le dice el sentido común? Ni tan bueno dan tanto. El problema es que muchos de nosotros en esas oportunidades no usamos el sentido común, usamos la emoción. Y a mí me impacta que la Biblia dice que aquellos que encuentran el sentido común y se aferran a ellos van a vivir tranquilos. Nunca subestime lo que el sentido común le dice. Cuántos problemas nos hubiéramos evitado si no nos hubiéramos metido en cosas que era obvio que iban a estar mal. ¿Alguien me está entendiendo aquí? ¿Está listo para lo segundo? Póngamelo por favor. Segundo, usando el discernimiento. Usando el discernimiento. Repítalo fuerte conmigo, por favor. Dígalo, 1, 2, 3. ¿Cómo tenemos una vida tranquila? Primero, cuando echamos mano del sentido común. Pero en segunda instancia, si algo nos ayuda a poder evitar problemas en la vida, es el discernimiento. Escuchen esto, muchachos. El discernimiento es un regalo de Dios. El discernimiento es un beneficio que Dios otorga a la gente que camina en integridad. Lo voy a volver a repetir. El discernimiento es un beneficio que Dios otorga a la gente que camina en integridad. El discernimiento es la capacidad de escuchar la voz de Dios por encima de otras voces. El discernimiento requiere santidad, obediencia persistente a la instrucción de Dios. Cuando tienes discernimiento, no solamente entiendes qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Cuando tienes discernimiento, logras ver más allá. Quien tiene discernimiento logra entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Cuando tienes discernimiento, logras ver las cosas como Dios las ve. Logras pensar de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto. Míreme a los ojos y respóndame esta pregunta. ¿No le ha pasado que alguna vez usted se enfrenta con dos opciones que parecen buenas? Y cuando usted las estudia dice: pastor, es que yo creo que las dos están buenas, no sé cuál decisión tomar. Quien tiene discernimiento en las encrucijadas de su vida sabrá moverse no de acuerdo a sus planes, sino de acuerdo al plan de Dios. Cuando yo tenía 14 años, yo trabajaba en ese tiempo vendiendo perros y hamburguesas, hot dogs y hamburger, allá en un puesto por la 16,50. Y debo decirles que me iba muy bien. Dios me usaba de una forma poderosa. Ese era mi trabajo. Tenía un pastor amigo que él lo habían encargado de una iglesia muy grande en aquel entonces en la ciudad, y él me contactó. Él sabía que yo era músico, yo era baterista, y me dijo: Juanpita, quiero que vengas a la iglesia para que conozcas. Yo fui hasta su iglesia. Cuando llegué a la iglesia, me mostró que habían comprado nuevos instrumentos. Me llevó a la cabina de sonido, una cabina grande con una consola análoga gigante, y luego de hacerme el tour de la iglesia, me dice: ¿no te gustaría venirte a trabajar conmigo aquí? ¿Cuántos años tenía yo? 14. Y me dice: te voy a contratar medio tiempo. Es decir, yo podía seguir estudiando en el colegio. Estaba en ese momento, creo que era en noveno. Podía seguir estudiando y en horas de la tarde entraba a trabajar a la iglesia. Y iba a tener medio salario mínimo para hacer lo que todo músico ama hacer, que es música, servir al Señor. Pero recuerdo que esa misma semana, un amigo que yo tenía me llamó y me dijo: te conseguí una cita para que hables con el nuevo pastor de la central. El pastor de la central que había llegado era nada más y nada menos que mi pastor Andrés Arango. Estábamos jovencitos, usted viera el pelero que yo tenía. Entonces yo vine, sacamos la cita, hablamos con el pastor. Mire la diferencia. El primer pastor que me atendió me dijo que me iba a poner salario, que iba a trabajar, que iba a ser el director musical de la iglesia. Y cuando me siento a hablar con mi pastor, en la iglesia solamente había una batería vieja, 2 cabinas, un piano llevado, y no había nada más. Nada más. Mi pastor viene y me dice: ¿usted qué sabe tocar? Le dije: yo sé tocar batería, bajo, piano y guitarra. Y me dijo todo lo que me dijo: tengo menos guitarra, toque guitarra, lo que yo menos quería. Y además me dijo: pero no lo va a tocar ya, usted tiene que hacer un proceso y esperar y pagar el precio, porque usted para mí no vale por su talento, vale por lo que es como persona. Así que si Dios lo pone aquí, bienvenido sea, hijo. Me regaló un pequeño librito y salí y me fui. Escúcheme, ante las dos ofertas, ¿cuál escogería usted? ¿Cuál escogería usted? Siendo sincero, ¿cuál escogería usted? La primera.
Pero yo oré y le dije: Señor, muéstrame cuál es la decisión que debo tomar. Y les voy a confesar que mientras yo oraba, yo quería que Dios me dijera: vete para la iglesia, casi digo el nombre, vete para esa iglesia. Y los chismosos digan: suéltela, pastor. No, vete para esa. Yo quería que Dios dijera eso, pero cada vez que yo le decía: Señor, ¿tú quieres que yo me vaya a esa iglesia? El Señor no decía nada. Y aquí es donde se activa el discernimiento. ¿Cómo se agudiza el discernimiento? La Biblia nos habla de un pequeño joven que tenía por nombre Samuel. Era un niño que había crecido en el templo. Usted puede leer la historia en el primer libro de Samuel. Y dice la palabra que luego de que Dios cuadra cuentas con Elí y con sus hijos, Samuel, mientras dormía, escucha una voz que lo llama y le dice: Samuel, Samuel. Cuando él escucha la voz, sale corriendo hasta donde Elí, su sacerdote, y le dice: Señor, ¿me necesitas? Y Elí le dice: vete a dormir, yo no te he llamado. Y así pasa en varias ocasiones hasta que Elí logra discernir que lo que estaba pasando es que Samuel estaba siendo llamado por Dios. Y la Biblia dice que Samuel no entendía la voz de Dios porque todavía no había aprendido a reconocer su voz. Escúcheme, el discernimiento es un don que usted va agudizando con el pasar del tiempo. Usted aprende a reconocer la voz de Dios. Usted aprende a entender cuál es la voluntad de Dios para su vida. Por ejemplo, Dios nos muestra su voluntad de muchas formas. ¿No le ha pasado que de repente en medio de la predicación usted escucha una verdad y usted dice: esto es lo que quiere Dios que yo haga? ¿No le ha pasado que a veces en medio de un consejo, una consejería, Dios te confirma algo que tienes que hacer? Pero ¿sabe cuál fue la que me habló a mí? Una que ha sido infalible, y es la paz interior. Hay momentos donde nosotros estamos en ciertos escenarios que tu espíritu no te deja en paz y te dice: no, no te metas ahí, no lo hagas así, no es esa la manera. En estos días teníamos que grabar con mi pastor un podcast y decidimos probar un lugar y dijimos: vamos a alquilar un lugar, y grabamos. Y nos fuimos, llegamos al lugar los dos. Usted viera la guapura con la que llegamos nosotros. Sí, entramos al lugar a grabar, nos sentamos ahí, nos empezaron a hacer la captura y empezamos nosotros a hablar. Nunca en la vida mi pastor y yo habíamos hablado tantas incoherencias juntos. Nunca. Yo lo miraba así y él se pegaba unas enredadas y luego él me preguntaba y yo me enredaba más. Nosotros salimos de ahí, yo voy al carro aburrido, guardo la cámara ahí. Cuando él viene y me dice: qué ambiente, ¿no? Yo le dije: es cierto, ay, qué cosa tan horrible, un ambiente pero terrible. Pregúnteme si el podcast va a salir, pregúnteme. No, pregúnteme con más chisme. ¡Jamás! Solo borré, ya no sirve para nada. ¿Por qué razón? Porque el ambiente de ese lugar es un ambiente que nuestro espíritu no toleró. ¿Qué se ha hecho ahí? No tengo ni idea. ¿Qué ha pasado ahí? No sé. ¿Qué ha sucedido ahí? No sé. Pero cuando tú tienes discernimiento, hay cosas de las que el mismo Dios te saca y te dice: no sigas ahí, no te metas ahí, no es por ahí. Y eso es algo inexplicable. La gente no te va a entender, la gente va a creer que es una locura. Y de hecho la Biblia así lo dice. Mire esta cita, por favor. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? Fuerte, con las que enseña ¿quién? El espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede ¿qué? Léalo, y no las puede ¿qué? Entender, porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, mientras usted no sea una persona espiritual, no tendrá discernimiento. Necesito un voluntario. ¿Alguien quiera subir, por favor? Venga para acá. Y si está soltero me sirve más, porque de pronto aquí Dios le hace el milagro. Un aplauso para este voluntario, por favor. Su nombre: Samuel. Su edad: 16 años. Muy bien, venga para acá. Samuel, ¿soltero? Sí, señor. ¿Recibiendo hojas de vida? Sí, señor. Dios lo reprenda, está muy muchacho para eso. Samuel, póntelas sin miedo. Eso es. Miren, por favor, coticen, hermanas, manden sus hojas de vida. Les prometo que si me escriben por interno para preguntarme, les contesto el número de él. Necesito una voluntaria, por favor. No es para lo que ustedes están pensando.
Una voluntaria. ¿Alguien me va a ayudar? Venga para acá, un aplauso para ella, por favor. No se intimide, que no es para eso. Tranquilo, que no es para eso. Muy bien, vente para acá, Samuel, párate acá. Corre, muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Carolina, bienvenida. Párate aquí, por favor, Caro. Muy bien. Mira a Samuel fijamente a los ojos, con ternura. No, solo míralo fijamente a los ojos. Y tú le vas a señalar con tus manos números, ¿de acuerdo? Cuando contemos 3. Samuel, por favor, tú vas a repetir los números que Carolina te muestre con las manos. 10. Muy bien. 4. Muy bien. 5. Muy bien. 3. Sí. 2, 1, 10, 2. Está viendo. Por cuanto puede ver, puede entender. El problema es que cuando usted peca, usted bloquea su discernimiento. Esto es lo que pasa, mire para allá, muéstremelo a él, muéstremelo a él. Mire esa belleza. Esto es lo que pasa cuando usted peca. Cuando usted se fornica a su novio o a su novia. Ay, pastor, no sea tan crudo. Cuando usted empieza a hacer trampa en sus negocios, cuando usted empieza a caer en esa adicción a la droga, al licor, en esa vida desordenada, usted hace esto. Bloquea su capacidad de ver y se le apaga el discernimiento. Muy bien, mira Caro, por favor. Dime cuáles son los números que ella te está haciendo. Dale, Caro. 10, 5, 1, 2, 4, 6. ¿Lo ve? No lo puede hacer. Y esto fue lo que le pasó a Salomón. Ustedes han leído el libro de los Reyes. ¿Han leído el libro de los Reyes? Levante la mano los que han leído el libro de los Reyes. Quédense ahí, Caro y Samuel. Levante la mano quienes han leído el libro de los Reyes. Los primeros capítulos del libro de los Reyes son fascinantes. Cuando ves la historia de Salomón, tú ves un tipo sabio, tú ves un tipo inteligente, tú ves un tipo que logró entender la voluntad de Dios para su vida. Tú ves un hijo obediente que empezó a acertar, empezó a tomar decisiones adecuadas, organizó el reino, lo llenó de esplendor, levantó un templo. Y tú dices, victoria tras victoria. Vino la reina de Saba a conocerlo, le dejó presentes, dijo, la sabiduría que me han contado de ti es mucho más grande de lo que ahora estoy viendo. Es impresionante, hasta que llegas al capítulo 10. Cuando llegas al capítulo 10, tú dices, ¿qué le pasó a Salomón? La Biblia lo dice. Salomón tenía 300 esposas y 700 concubinas. Y dice la Biblia que su amor por las mujeres fue tan grande que ahí es donde Salomón se tuerce. ¿Sabe qué le pasó a Salomón? Mucha inteligencia, pero se le apagó el discernimiento. Y ahora el mismo hombre que trajo la gloria de Dios al templo está levantando templos a dioses paganos. Y uno dice, ¿cómo? Era el hombre más sabio, era el más inteligente. El sentido común trabaja con la inteligencia, pero la sabiduría trabaja con el discernimiento. Y solo podrás tenerlo mientras en tu vida haya integridad. Mírame a los ojos y escúchame lo que te voy a decir. Si quieres ver el poder de Dios en tu vida, si quieres tener claridad para escoger bien, si quieres acertar. Hay gente que dice, pastor, yo no sé cómo encontrar la voluntad de Dios en mi vida. Lo primero que necesitas para acertar en la voluntad de Dios es recuperar la integridad. Cuando vuelva la integridad, vas a poder tener el discernimiento activo para saber qué te conviene, qué no te conviene, qué es de Dios, qué no es de Dios. Aquel día Dios me dijo, te vas para la central. Y gracias a esa bendita decisión, hoy soy quien soy. Porque cuando la emoción me dijo, vete para allá, Dios me dijo, te vienes para esta casa. Y en esta casa Dios me plantó y me ha hecho crecer hasta el día de hoy. Aprende a tener discernimiento y vas a tomar decisiones que te van a bendecir a ti y a toda tu generación, en el nombre poderoso de Jesús. Grítenme amén, por favor, si lo está entendiendo hoy. Gracias, Caro. Gracias, Samu. Pueden sentarse. Cuando la gente es natural, no logra percibir las cosas del Espíritu. A mayor pecado, menos discernimiento. Por eso hay gente que dice, yo no sé qué hacer. No necesitas saber qué hacer si antes no estás dispuesto a dejar de pecar. Primero necesitas dejar de pecar para que luego te encuentres con la perfecta voluntad de Dios para tu vida. La santidad activa el discernimiento, porque hace que pase lo siguiente. Dios conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? Mira para atrás, pero no mires ahí, mira para allá, porque los vidrios te dan chancuco. Dios en la vida nos ha llenado a nosotros de muchas encrucijadas. Qué belleza este pollo, igualito a mí, ojón. En la vida, si algo he descubierto es que a Dios le gusta sorprendernos. Y no solo sorprendernos, sino que Dios constantemente permite que nosotros tomemos decisiones en encrucijadas. Y nos deja, Señor, ¿qué será que hago? Pero Dios sigue buscando gente que antes de tomar decisiones lo escuchen a Él, para que en lugar de ganarse un problema con una decisión, se ganen una bendición tras cada decisión en la vida y puedan tener tranquilidad. Y Él deposita sus bendiciones en las decisiones que nosotros tomamos. Wow. Escoge una caja, acércate, escoge una caja. Para ahí, mire lo que hace el discernimiento. Cuando usted tiene discernimiento, Dios hace esto.
Dios le dice: escoge esa. Yo quiero esa. No, escoge esa. Quiero esta. Esta. La que te dije o te cuelgo. No. Dios con su amor, con su palabra, lo guía a usted. Es que a mí me gusta el rosado. Y no, te libero de eso. Es que yo quiero una caja rosada para mi esposa, para mi hija. Dios dice: escoge esa. Entonces el discernimiento hace que usted no decida lo que usted quería, sino que usted logre saber qué es lo que Dios quería. Y cuando usted destapa lo que Dios tiene para usted, termina encontrando los tesoros más grandes que Él le reservó. Pero hay gente aquí que por no tener discernimiento están escogiendo cosas vacías. Me metí por ahí, pastor, y no era. Me enamoré de esa persona, le di todo y no era. Dejé de ministrar, de servir en la iglesia por irme detrás de ese noviazgo y no era. Invertí mi dinero en ese negocio y no era. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios quería hablar: haz esto, no lo pudieron escuchar, porque el discernimiento estaba apagado por el pecado. Muchachos queridos, yo no vine a acusarte, no vine a hacerte sentir mal, solo vine a decirte: trae a tu mente todos y cada uno de los problemas que hasta el día de hoy tienes, y te vas a dar cuenta que en una de estas dos cosas fallaste. O te faltó sentido común o te falló el discernimiento. Pero si hoy tomas la decisión de decirle: Señor, pueden ponerme el versículo otra vez, el versículo que leímos al principio: hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. Si esta generación ama estos principios que la Biblia enseñó, yo estoy seguro que usted se va a ahorrar muchos problemas y va a caminar en la bendición de Dios. Y quise terminar con esta frase, como lo acostumbra siempre nuestro pastor, el pastor Ramón: con el sentido común seremos más inteligentes y cautos para tomar decisiones. Con el discernimiento seremos más íntegros y sabios para caminar en el propósito de Dios. Sí podemos vivir una vida más tranquila, pero necesitamos mantener estas dos herramientas. Si alguien de los que están aquí sentados, de los que están conectados, dicen: pastor, hoy Dios me dijo algo, hoy aprendí algo, hoy sé que tengo la responsabilidad de pensar más y vivir mejor, ser más íntegro y más inteligente, y tal vez necesita esta oración, póngase sobre sus pies y déjeme orar por usted en esta noche, por favor. Levante una de sus manitos. Si usted no está en el templo, está en su casa, diga: yo levanto mis manos también desde aquí. Yo recibo la oración también desde aquí. Extiende tus manos hacia esa televisor, hacia ese celular, y di: yo me uno a esta oración hoy. Y en el nombre de Jesús, abran todos su boca y digan: en el nombre de Jesús, hoy te pido perdón, Señor, si me ha fallado el sentido común. Si cuando vi el problema me metí pensando que lo podía manejar. Si cuando vi la debilidad caí pensando que yo la podía controlar. ¿Cuántas veces el sentido común nos habló, pero nosotros no lo entendimos? Señor, despierta en nosotros la capacidad de razonar y de pensar con esa inteligencia que tú nos diste. Pero te pido aún más allá, que desarrolles en nosotros discernimiento. Abre tus labios, levanta tus manos y dile: Señor, perdona mis pecados. Cada pecado que apagó mi santidad, cada pecado que apagó mi integridad, hoy en el nombre de Jesús vuelvo a la santidad para pensar como tú quieres que piense, para ver lo que tú quieres que yo vea, para llegar a donde tú quieres que yo llegue, para estar donde tú quieres que yo esté. Tal vez la solución del problema que estás teniendo ahora no es que te muevas en tus emociones, sino que disciernas lo que Dios quiere que hagas. Dile: Señor, yo quiero correr, yo quiero pelear, yo quiero responder, pero hoy me dijiste, es el discernimiento el que te va a devolver la tranquilidad. No es lo que tú quieres, es lo que yo quiero que hagas. No es que tú hables, es que yo hable a través de ti. No es que tú te defiendas, es que yo pelee a través de ti. Pero pídele discernimiento. Dile: Señor, no quiero confiar en mi propia prudencia, no quiero confiar en mi propia sabiduría. Quiero depender del Dios de lo imposible, del Dios que todo lo hace, todo lo puede y todo lo sabe. En el nombre de Jesús te agradecemos y te honramos en esta preciosa noche. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias por ver este mensaje. Si fue de bendición, suscríbete, comenta y comparte con alguien que lo necesite. Dios te bendiga.
momento en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad. Amor sagrado.